Hola, soy Fer, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo un video en el que les voy a estar platicando de un par de libros que fueron prestados. Es decir, no son míos, llegaron a mis manos por alguien más. Y también algo que tienen en común estos dos libros es que ninguno de ellos son novelas, que es lo que normalmente leo. Y bueno, este video está patrocinado por mi novio, que fue quien me prestó estos libros. Los libros en esta ocasión, de los que les voy a platicar un poquito, son... El primero es este, que es La tradición jurídica romano-canónica de John Henry Merriman. Y el segundo es este, que es El mágico mundo de los vampiros de Néstor Barrón. Probablemente se han de estar preguntando ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo terminé leyendo este libro? Bueno, no me acuerdo exactamente qué era lo que estábamos viendo. Tengo la ligera sospecha de que era un podcast de True Crime o algo así, porque, no sé, es algo como que nos llama la atención. Creo que la pregunta fue, ¿cuáles son las diferencias entre el sistema legal de México y el de Estados Unidos? Y la respuesta fue... Mira, tengo este libro. Puedes leerlo. Así luego nos damos como recomendaciones. Terminé leyendo este libro. Moraleja, tengan cuidado con lo que preguntan, porque en lugar de recibir una respuesta, tal vez les den una lectura. Aunque claro, depende si les gusta una buena respuesta o es demasiado trabajo. No lo sé. Y bueno, este libro está escrito por un autor estadounidense. Entonces, aquí tenemos a alguien que nos da cierto punto de comparación entre estas diferentes tradiciones de donde provienen el derecho en Estados Unidos y el derecho aquí en México. Y estas dos tradiciones, de la que proviene el derecho mexicano, es la tradición del derecho civil, que pues se remonta a también el derecho romano y algunas cosillas. Obviamente yo no me volví experta con esto, absolutamente para nada, solo les estoy comentando lo que recuerdo. Y la tradición del derecho de Estados Unidos es la tradición del derecho común. Obviamente, porque son diferentes tradiciones, por eso hay ciertas cuestiones que son distintas entre las leyes y cómo se aplican y demás en ambos países. En este libro, de hecho, el autor menciona al principio, en lo que es el prefacio a la edición original, que este es un libro para aficionados, no para profesionales, y que se dirige al lector general que quiere saber cuáles son las relaciones existentes entre los sistemas legales de Europa Occidental y América Latina, que los distinguen de los sistemas legales del mundo anglo-norteamericano, y que a quienes, no siendo abogados, quieren saber algo acerca del aspecto legal de la cultura europea y latinoamericana. Sí, es un libro que es pues bastante amigable porque no es para expertos. Sin embargo, como el derecho obviamente no es mi área, de repente sí me sacaba de onda ciertas cosas porque no conozco mucho de este tema, casi nada de hecho. Les voy a compartir un par de cositas que me llamaron la atención de este libro. Por ejemplo, estas citas que de hecho el autor menciona como que no es un manual de cómo funciona el sistema en Estados Unidos y en comparación con, por ejemplo, México, sino más bien trata de explicar la historia, un poquito de la historia de dónde provienen estos sistemas con estas tradiciones, ¿no? La del derecho común y la del derecho civil, y en varias partes menciona cosas como esta. La tradición legal relaciona el sistema legal con la cultura de la que es una expresión parcial. Ubica el sistema legal dentro de la perspectiva cultural. Siempre está hablando de que se relaciona el lugar con cómo se va a ir creando la tradición legal, porque no todas las culturas y no todos los países, los lugares, pues son iguales.
O aquí, por ejemplo, que dice la tradición legal forma parte de la cultura, una parte muy antigua, profundamente arraigada, firmemente sostenida. Las relaciones existentes entre las ideas legales básicas y las actitudes sociales, económicas y políticas igualmente profundas son muy estrechas y complejas. El derecho obtiene sentido del resto de la cultura, a la que a su vez le da sentido y es inseparable de ella. A fin de cuentas, todo el proceso histórico que pasa una nación, lo que son las naciones ahorita, pues pasaron por toda una historia y no son exactamente iguales unas a las otras, por lo que esta tradición legal, aunque tengan algo en común en raíces, aún así van a ir cambiando por las situaciones históricas, revoluciones, etcétera, etcétera. Y que pues eso es gran parte de la diferencia entre el sistema legal de un país y de otro. También hace mención del derecho canónico y de lo importante que fue en algún momento para la tradición del derecho civil, y que pues obviamente la Iglesia Católica tenía un peso muy, muy importante, pero igual, con revoluciones y con el paso del tiempo, el derecho canónico cada vez fue menos importante y pues fueron evolucionando las cosas de manera diferente. Incluso también se menciona que el derecho mercantil era un asunto aparte, como que había ciertas legislaciones o ciertas reglas que habían creado las personas que se dedicaban a esta actividad para regular las situaciones, las interacciones, y ya después en algún punto fue a formar parte de un sistema legal como más completo, más general, no era algo aparte. Y hubo una sección en la que en la que el autor empezó a comentar en algún punto. Algunas personas pretendían hacer una legislación que tuviera palabras más sencillas que todo el mundo pudiera comprender. Así es como lo escribe. Como ocurre en muchas utopias, uno de los objetivos de la revolución era el de volver innecesarios a los abogados. Se deseaba un sistema legal que fuese simple, no técnico y claro, un sistema donde pudiera evitarse el profesionalismo y la tendencia hacia el tecnicismo y la complicación de la que suele acusarse a los abogados. Y esto me hizo recordar, el año pasado leí un libro de lingüística en donde pues menciona que incluso se podría tomar como que los médicos tienen su propio lenguaje, los abogados tienen su propio lenguaje. Eso como que los constituye una sociedad aparte, una microsociedad dentro de la sociedad, en que si alguien que estudió literatura está escuchándolos hablar, de repente no sabe ni qué onda. Varios momentos, sí, pues obviamente esta no, les repito, no es mi área, entonces no tenía idea de qué era lo que se estaba refiriendo, y creo que también eso es hasta cierto punto malo. Deberíamos de saber cómo funcionan las leyes en nuestro país, sino por eso suceden malentendidos o se pueden creer cosas que no son. Creo yo. Un aspecto con respecto específicamente a el derecho en Estados Unidos que, no sé, a lo mejor había escuchado un poquito, si les gusta ver programas de estilo La Ley y el Orden o algo así, a lo mejor, o sea, incluso en las noticias vemos ciertas cosas que nos refieren a cómo se maneja las leyes en otros países. Por ejemplo, aquí nos habla un poco de la historia de cierto punto legal en países anglosajones con una tradición de derecho común. Los conquistadores normandos de Inglaterra en la batalla de Hastings decidieron pronto la centralización del gobierno, incluida la administración de justicia. Crearon tribunales reales y un sistema de justicia real que gradualmente desplazó a los antiguos tribunales y reglas feudales. En el proceso de centralización de la justicia inglesa, los jueces de los tribunales reales desarrollaron procedimientos nuevos y también un cuerpo de derecho sustantivo aplicable, por lo menos en teoría, a todos los ingleses. Pone que a todos los ciudadanos. Por esta razón se le llamó derecho común. El derecho común, al principio dinámico y creativo, se convirtió finalmente en un conjunto rígido, circunscrito, de procedimientos y remedios aplicados de acuerdo con reglas técnicas inflexibles. El derecho común quedó limitado por fórmulas y reglas,
pero un individuo insatisfecho con el remedio que le ofrecieran los tribunales reales o que quisiera quejarse por la injusticia de una decisión, siempre podría recurrir al rey. El rey tenía facultades para variar la operación de su sistema de justicia sobre la base de tales peticiones, una facultad que tiene un equivalente remoto en la actualidad en el poder de un primer mandatario para perdonar y conmutar. Y esto era a lo que me refería con, a lo mejor sí hemos visto ciertas cosillas cuando se menciona alguna situación en Estados Unidos y el presidente le otorgó el perdón, valga la redundancia, el perdón presidencial. Entonces viene así como esta es la base de esa regla, de esa ley, que antes el perdón venía del rey y ahora pues en el caso de Estados Unidos la figura que tiene más autoridad podría ser entonces el presidente y entonces tiene la facultad de otorgar el perdón si es que así lo decide. Menciona también un poco alguna situación de lo que implican los juicios. Menciona los habitantes de los países de derecho común conciben un juicio como un acto durante el cual son juramentados los testigos y se les examina y repregunta oralmente en presencia del juez y del jurado. Los asesores formulan a menudo en forma oral mociones y objeciones y el juez falla oralmente a ese respecto. En cambio, en el derecho civil, incluso las preguntas formuladas a un testigo durante el procedimiento civil son formuladas a menudo por el juez sobre la base de las preguntas presentadas por escrito por los abogados de las partes. Y bueno, creo que igual si vemos programas como La Ley y el Orden, pues vemos cómo funcionan los juicios y otro tipo de series, etcétera, o incluso de nuevo en las noticias y vemos los juicios que a veces son públicos, a veces hasta los transmiten en la televisión por medios como con YouTube. Vemos ahí a las personas que tienen que escuchar qué es lo que sucede y también medio decidir, etcétera. Cosa que la embarrada que a lo mejor algunos de nosotros que no sabemos mucho al respecto, sabemos que no es de esa forma en nuestro país. Un punto que me pareció importante fue el siguiente. Y creo que es algo en lo que no es que tenga tanto que ver la explicación de cuáles son las diferencias, sino un punto muy importante como individuos que viajan, etc. Dice, una persona a quien no se le ocurriría viajar a un país extranjero sin algún conocimiento de su historia, su política, su idioma y su literatura, llegará casi invariablemente en ignorancia total de uno de los elementos más antiguos e importantes de su cultura, su tradición legal. Creo que ese fue un punto que me pareció como muy padre que se mencionara, porque debemos de estar conscientes de que las cosas no funcionan en el resto del mundo como funcionan en nuestro país. Entonces, lo ideal para nuestra propia seguridad y para respetar las costumbres, tradiciones y reglas ajenas sería que pues nos informáramos de qué se puede y qué no se puede hacer y así evitarnos problemas, que todo fluya tranquilo como debería de fluir. Este libro fue informativo, sin embargo, creo que no me quitó tanto las dudas. Uno, porque, y también así como que menciona un poco el autor en un punto, de que medio escribe con la idea de que su público tiene nociones de cómo funciona su sistema legal. Sin embargo, su público, como es un autor estadounidense, pues probablemente sería en primera instancia estadounidenses. No dan tanta información sobre cómo funciona la tradición legal en Estados Unidos, sino más bien da la historia de otras tradiciones que no son la de Estados Unidos y da un poquito de las comparaciones. Ahí creo que sí me faltaría un poquito más de información, porque no soy estadounidense, obviamente. No conozco cómo funciona su sistema, entonces eso era un poquito más de lo que yo quería saber y a pesar de las comparaciones que se encuentran aquí para ejemplificar a lo mejor esas diferencias, creo que sí es muy básico, porque se centra más en explicar cómo es la tradición del derecho civil, entonces, a la que pertenecemos en México. El siguiente libro es
El mágico mundo de los vampiros. El autor tiene una pequeña introducción al inicio en donde menciona que este libro está pensado como un bestiario medieval. Entonces, pues es un libro a modo de enciclopedia, digamos, en donde nos presenta criaturas que podrían ser consideradas una especie de vampiros en diferentes lugares del mundo. Se mencionan lugares como Grecia, Babilonia, Malasia, India, China, Serbia, Rumania, entre muchos otros lugares. Cada región del planeta tiene alguna figura que podría ser considerada una especie de vampiro. Todos tienen una mitología y tienen esta forma, a lo mejor fantasiosa, extraña, de explicar por qué pasan ciertas cosas. También tiene algunas ilustraciones y obviamente vienen cosas de los vampiros que sean bastante familiares para las personas a las que les gusta este tema, esta criatura. Por ejemplo, más o menos de dónde pudo haber salido la creencia de que un vampiro se puede ahuyentar con una cruz o se puede acabar con él con una estaca, etcétera. Obviamente cada cultura y cada lugar tiene una explicación diferente y tiene una forma de acabar con estas criaturas que es diferente y tienen explicaciones distintas. Probablemente la cantidad de información que hay en algunas entradas va variando, tal vez de acuerdo a la información que de hecho existe en cada una de las culturas. A lo mejor hay algunas en las que la mayoría de la información se perdió porque solo se transmitió de manera hablada y no hay tantos registros de donde se pueda obtener esa información escrita en la actualidad. El autor también pone luego algunos comentarios. Algunos pueden ser chistosos, algunos pueden ser como una crítica a algunas creencias de la época, como por ejemplo, déjenme les comparto algunas. En una sección en donde habla del incubo, dice: quizá en la Edad Media los vieran con desprecio y rechazo extremos, pero hoy podemos reconocer al incubo una función social. Servía como excusa para justificar inexplicables embarazos de bellas casadas o solteras vírgenes en una sociedad muy cerrada y oprimida por las pautas morales de la religión. Digo, obviamente suena bastante lógico que quisieran buscar alguna explicación si algo les había sucedido, pero permítanme un segundito. Y menciona a un investigador de estos temas que dice: comentaba que un hombre del siglo XVI o XVII no hubiera tolerado la deshonra en su propio lecho marital, pero si su mujer o su hija era violada por un demonio lascivo, el asunto, si bien lamentable, se podía soportar, aunque el demonio se pareciera tanto al párroco del pueblo. Otro comentario que hace es cuando habla de una entidad en Rusia herética. Quizá la más conocida criatura vampírica de Rusia. Se dice que es una hereje que ha vuelto de la muerte, o bien una mujer que en vida vendió su alma y regresa bajo el aspecto de una horrible anciana. Como fuere, en ambos casos es un vampiro y a la vez una bruja, que posee el ojo del diablo, puede matar con la mirada, y se reúne con otras de su especie para realizar la ceremonia del sabbat en lo profundo de los barrancos, aunque solo en primavera o el primer mes del otoño. Ni quien ya regresó de la muerte se anima a enfrentar el invierno ruso, al parecer. Creo que tengo que leer La Guerra y la Paz. Esa es una señal. Pero también me encontré, y por eso les decía que son como diferentes criaturas que a lo mejor se pueden clasificar como vampiros, pero no sé, se me hace chistoso porque me encontré una criatura que desde el nombre dije, yo he escuchado esto antes. Empusas. Y empieza mencionando que es del griego, que incluye a esta vampiresa cuyo nombre significa intrusa. Y entonces me puse a recordar mitología griega. Lo leí cuando estuve leyendo los libros de Percy Jackson. Aparecen creo que en el tercer libro. No me acuerdo así tan perfecto, pero según yo sí es en el tercer libro, La Maldición del Titán, en donde mencionan a las empusas. Y yo no recuerdo que hayan sido mencionadas como vampiros, pero son como criaturas que a lo mejor por esto de la tradición oral pueden ir teniendo diferentes versiones de acuerdo a las regiones o de acuerdo a cómo se van pasando la información. Entonces tal vez en algunos lugares son consideradas
consideradas una especie de vampiro. Y bueno, en algunos casos había cosillas que estaban, como el autor es de Argentina, que sí tenía como expresiones a lo mejor muy regionales, que me quedaba así de eso. Se oye raro. Pero está bien. Y es un libro bastante relajado, y que si hay alguna de estas criaturas que les llama la atención saber un poco más de lo que hay detrás de esa historia, creo que se podría profundizar, buscar más ahora que tenemos el internet y ver qué otro tipo de libros hay al respecto. Esa sería todo por el video de hoy, pero antes de que nos despidamos les quería hacer unas cuantas preguntas. La primera, este es un libro de no ficción. Yo no leo tanto no ficción, pero en cuanto a este género, ¿qué temas les llaman la atención? ¿Qué es lo que les gusta leer? ¿Qué es lo que les gusta aprender? Pónganmelo en los comentarios. Y también pueden compartir algunas recomendaciones, qué libros de no ficción les gustan y cuáles creen que me gustaría leer a mí. Y también, ¿les gusta leer los libros de estilo como enciclopedia, glosario, etcétera? ¿Cómo de qué temas han visto? Yo tengo uno, pues el de animales fantásticos y dónde encontrarlos, por ahí en algún sitio. También uno de cazadores de sombras, que va más o menos por ahí. Como son historias que me gustan, quise leer esos libros extra también. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo. Bye.